Digital. Ya mismo, además de escucharnos, ingresá a nuestra señal de televisión digital en galáctica.com.ar y disfrutá de la mejor imagen audiovisual de esta era. Bueno, ya mismo aquí estamos en contacto también en el día de la fecha, gracias a su gentileza y amabilidad, con un hombre especialista justamente en investigar lo que está pasando con la sociedad en la Argentina, ¿no? Lo que sufren y padecen los argentinos en estos tiempos. Me refiero a Eduardo Donza, que es justamente un hombre que trabaja en el área de la Universidad Católica de la Argentina, es investigador del Observatorio de la Deuda Social de nuestro país. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte. Buenas tardes, gracias por el contacto. Gracias a vos por tu gentileza. Bueno, estamos muy preocupados, Eduardo, como seguramente pasa por la mente de todos ustedes, los que están trabajando, analizando lo que acontece en materia social y económica en la República Argentina, ¿no? Estos datos que ustedes han suministrado en las últimas horas realmente generan mucha mayor preocupación. Sí, están basados, son los datos del INDEC, ¿no? En este caso los datos oficiales, Que y que ustedes son analizan, del claro, primer semestre, ¿no? claro. Ujú. Eso es un poco lo alarmante. Preveíamos todos los especialistas Sí. que iba a estar en un valor cercano al 40%. Ajá. Pero la situación actual, después de la aceleración de la inflación, ¿no? Como consecuencia de la devaluación, Sí. puede ser peor todavía, ¿no? Y además hay una situación muy compleja Ajá. de que esto es una situación que tiene de pobreza gran parte de la población de Argentina, que es Sí. de tipo estructural. Es decir, no es un momentáneo, ¿no? Ya a esta altura está claro para todos los oyentes, Sí. pero hay que tomar mucha conciencia de que esto es un problema estructural, que hace más de 20 años que lo tenemos, Ahí está, y que claro. diferentes tipos de gobierno, diferentes formas de pensamiento, también de implementaciones de la economía diferente, no le dieron solución, Como que no ¿no? han querido o no han sabido resolverlo. ¿Qué es lo que ustedes analizan, el equipo de investigación con el cual vos trabajás? ¿Qué es lo que más los sorprende? Porque evidentemente acá hay una cuestión que se viene repitiendo hace muchos años, ¿no? Claramente vos directamente lo acabas de comentar. ¿Hay una falta de concientización de los dirigentes de la República Argentina, de alguna manera? A, a ver, tenemos un impedimento, digo, no es que todos tengamos el mismo nivel de responsabilidad, ¿no? Sí. Porque la dirigencia, tanto Mm. política como de los otros sectores, es la que más responsabilidad tiene. Pero básicamente la dirigencia política no pudimos determinar desde el sistema político o al interior del sistema político qué estrategia de desarrollo tenemos como país, Ajá. ¿no? Y cuáles son las políticas de Estado, que precisamente es el problema, que no tenemos políticas de Estado, Sí. que sean eficientes y que apunten a la producción y a generar trabajo, Ajá. ¿sí? Entonces, ese es desde mi punto de vista, es lo central, ¿no? Por Sí. supuesto que para esas políticas tienen que ser consensuadas para que continúen cuando hay un cambio de color político, Claro. ¿no? No es nada extraño esto. Los países centrales, una de las Ajá. fortalezas que tienen es que tienen políticas de Estado y que están más o menos consensuadas, pero consensuadas al interior del país, no solamente por el sistema político, Ahí sino por está. los actores de la producción y el trabajo, Que hay ¿sí? también concretamente, a ver, una planificación a largo plazo, no a lo momentáneo, a lo de mañana para ver cómo atamos con alambre las cosas y después lo que venga, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ese es el grave error que se comete, ¿no? La Es falta de prevención y de precisamente eso. organización. Es precisamente eso, Ajá. ¿no? Cuando hablamos ustedes les debe pasar con todos los temas que van tratando, Uf, ¿no? Cuando vemos temas de seguridad y vemos sí, que no hay una política de seguridad claro, global, ¿no? claro. Ante el delito primario, que es el No, más ahí vos sencillo, tocás, por pero al ejemplo, un tema. narcotráfico, Claro, ¿sí? vos tocas un tema muy sensible, donde justamente quienes deberían haber organizado esto no lo hicieron. O sea, por ejemplo, el tema de la inseguridad en el ámbito capitalino era, hasta no hace mucho tiempo atrás, medianamente controlable. Pero ¿qué hicieron? Desactivaron, por ejemplo, el funcionamiento de las motos. Entonces los delincuentes
roban, cometen justamente actos delictivos, se escapan en las motos y la policía de la capital federal no tenía cómo controlar o ver qué hacían porque estaban arriba de los autos en vez de estar en motos. Sacaron de circulación las motos. Entonces, vos decís, pero es de loco lo que hacen, ¿no? Ahora lo volvieron a activar porque hubo un cambio, viste, de funcionario, de secretario de seguridad, bueno, pero ¿cómo es que hacen estas cosas? Retroceden en vez de avanzar y de mejorar justamente los controles para tomar las prevenciones de los casos tan graves que tiene la Argentina, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, bueno, ¿no? Que hace desde el 2008, sí. Si mal no recuerdo, pero tendría que chequearlo bien, pero más o menos 2008. Más o menos, sí. Este año recién se terminó un tramo de un gasoducto, ¿sí? Y todavía nos falta llegar con ese tramo a los que son los puertos, y nos falta todavía una estación de licuación o algo por el estilo para poder cargar en los barcos para poder exportar. Pero viste que hicieron una inauguración trucha totalmente, pero llevando, haciendo una inauguración de fantasía. Claro, independientemente de eso, ¿no? Que alguien puede decir sí, no, blanco, negro, ¿no? Es decir, nosotros no pudimos desarrollar una política de Estado que tendría que habernos llevado en el menor tiempo posible, ¿sí? Tener armado todos los gasoductos, las conexiones y la posibilidad de exportación, porque se dio un hecho que fue la invasión de Rusia a Ucrania, en lo cual el precio del gas aumentó y nosotros tendríamos que haber estado como exportadores de gas en ese momento y aprovechar. Es como el viejo perdemos oportunidades, ¿no? Llueve sopa y estamos con el tenedor. Claro. ¿Sí? Con el litio, ¿sí? Por el litio hay mucho debate, va a haber debate, porque son cuestiones que entran las provincias con tensión en eso, los pueblos originarios, los movimientos ecologistas, bueno, pero hay que llegar a construir una buena ley, o lo mejor ley posible, para que no nos pase también la ola. Es eso, que no tenemos un diseño de políticas de Estado y vamos en lo productivo y vamos boyando, y son algunas decisiones muy de corto plazo, algunas muy electoralistas, y que nos van sacando del eje, y no constituimos también un país confiable y que dé garantías, ni que hablar de nuestra moneda. Uno de los principales problemas con respecto a la pobreza es la pérdida de capacidad de compra, lo vivimos a diario, no hace falta explicar mucho más, y por esa razón algunas familias caen en la pobreza o directamente en la indigencia, ¿sí? Que es 1 de cada 10 de la población relevada por la encuesta permanente de hogares, 1 de cada 10 vive en un hogar al que no le alcanzan los ingresos para la canasta básica alimentaria, ¿no? Que son los más pobres entre los pobres. Entonces, ¿cómo lo ha afectado esto, no, a los chicos, a la gente de la tercera edad, realmente de una manera vergonzosa, y que realmente prometen justamente los funcionarios un montón de cosas que después en la práctica no se concretan, ¿no? Claro, a ver, está el tema de las promesas, que las promesas suelen ser electorales. No nos podemos imaginar a un político en Argentina haciendo campaña, solo les prometo sudor y lágrimas, ¿no? Pero después tiene que venir que el que gane, quien sea de los 3 que sean posibles, que tiene que tener un reconocimiento de esta situación tan grave y una situación sostenida en el tiempo, y que tenemos que desarrollar políticas con los actores involucrados, no solamente alcanza, es un problema político, pero eminentemente hace falta una organización de la producción y como decimos de esto, del resto. Si hablamos de salud lo mismo, si hablamos de educación lo mismo, ¿no? Solo con una planificación vamos a poder salir de esto. Claro, esa falta de planificación a la cual vos haces referencia es la que viene dañando constantemente la posibilidad de, no te digo estabilización, porque la Argentina nunca lo ha tenido en los últimos años, pero de ver cómo se genera un programa con un proyecto que pueda ser desarrollado de una forma normal, coherente, ¿no? Claro, teniendo muy en cuenta también las economías regionales, ¿no?
bueno, es hacer estudios muy serios, muy respaldados. Por eso el sistema de ciencia y tecnología tiene mucho que ver con esto. Las universidades, los especialistas que puede tener el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Tecnología Agropecuaria, porque tenemos que producir más. No Pero hay vos, por ejemplo, tenés algunos candidatos que eso que vos planteás es fundamental, y muchos de los asesores de los políticos que se están postulando quieren desactivarlo. Fíjate, una cosa de locos, ¿no? Estas cuestiones que tiene la Argentina que son inentendibles. Sí, la salida es con la implementación de más ciencia y más tecnología, ¿no? Darle un valor agregado, un impulso a los adecuado, productos, claro. claro, un impulso adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos que generar puestos de trabajo. Es decir, a veces el producto bruto de un país puede crecer, puede aumentar, es decir, la riqueza que genera un país puede aumentar, Sí. pero muchas veces viene de sectores que no son de mano de obra intensiva. ¿Sí? Por ejemplo, el campo, del cual tenemos un alto porcentaje de las exportaciones del país, que es totalmente imprescindible, ¿sí? Entre paréntesis, tampoco se puede estar un sector o un partido, o menos un gobierno, peleándose constantemente con el que genera los mayores ingresos, ¿no? Porque generamos ridículo, un país totalmente dislocado. Claro. Ahora, esto ha pasado en la Argentina y sigue pasando en un montón de aspectos. Claro, por eso vos decís, como no se entiende esto, ¿no? Claro, hay que bajar los niveles de conflictividad. Ahí está. ¿Sí? Porque para construir algo que sea confiable, ¿sí? Porque un empresario que tiene que decidir si amplía una fábrica, que eso va a aumentar su producción, generar más puestos de trabajo, y tiene que tener cierta seguridad de un horizonte a futuro. Hoy está lidiando todos los días. Mira, hoy hace un rato comentábamos lo que pasa con una de las principales textiles, la tintorería, industria modelo de la Argentina, que tuvo que suspender 250 trabajadores en estas horas porque no tiene la materia prima adecuada para seguir produciendo. Entonces esas cosas tendría que ocuparse el presidente, la vicepresidenta, el ministro, en vez de estar paseando, boludeando, con perdón de la expresión, ¿no? Diciendo cosas que son realmente irrisorias, ocuparse de esos temas puntuales. Si no poder resolver el problema de una industria que tiene 250 personas, que tiene que suspender el personal, el empresario, porque vos le estás metiendo trabas por todos lados, ¿qué pueden esperar el resto de los millones de argentinos, no? Que están en la búsqueda de un trabajo para tener un sueldo digno que les permita vivir razonablemente, ¿no? Eso es un símbolo de la falta de planificación, ¿no? Claro. Y cómo, bueno, esta restricción cambiaria, ¿no? Le he dicho en otra palabra, la falta de dólares, cómo trae a que, bueno, cerremos la salida de dólares, bloqueemos las importaciones, y muchas veces se bloquean insumos necesarios para la industria, necesarios para la salud también. Claro. Puede ser otro tema fundamental, ¿no? Una válvula, claro, que temas muy delicados de salud que necesitan también elementos importados. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de no hacer, ¿no? Tener un país que sea más previsible, ¿sí? Un país que sea planificado. Y sí, porque esto nos ha costado muy caro, ¿no? Realmente mirar la situación que estamos. Las idas y vueltas, claro, porque a veces, según como se lo quiera ver, algunos dicen, pero ¿cómo? Con todas las riquezas que tenemos y con todas las potencialidades, ¿no? Con todo lo que generamos. Bueno, pero hay que activarlas. Y hay que activarlas de una forma eficiente. Y tenemos que generar puestos de trabajo, insisto mucho con esto, y de calidad, porque lo que pasa que es porque tenemos una una tasa de desocupación relativamente baja, porque las personas, las familias, tienen que inventarse un trabajo si no lo tienen, ¿sí? Es decir, la persona que es reciclador de residuos, los cartoneros, el venta ambulante, los que limpian un parabrisas en una esquina, se están inventando un trabajo. ¿Por qué? Porque les va a dar algo por mínimo que sea, ¿sí? Lo que están haciendo, y eso va a ser mejor que no tener nada. Nada de ingresos, y esas personas aparecen ocupadas, igual que las personas que están bajo programas de empleo, ¿no?
Entonces, que tengamos una tasa de desocupación relativamente baja no quiere decir nada, porque la precariedad del mercado de trabajo es enorme, pero no va a mejorar el mercado de trabajo si no mejora la estructura productiva. Si no hay decisiones de inversión, si no hay expansión, si no generamos cada vez más, y también porque después nos viene la restricción monetaria, es decir, si un país se desarrolla mucho, golpe, la sustitución de importaciones, necesitamos más dólares y nos tenemos que detener. Bueno, esto es viejísimo, es una teoría del año del 70. ¿Y por qué no se lleva a la práctica? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por las mentes de estos funcionarios que realmente, sabiendo que estos son temas elementales, no lo generan o no lo ponen en marcha? Eso es lo que uno no termina de entender. ¿Por qué están haciendo todo al revés? A mí me parece que nos falta un poco de conciencia del problema y también de humildad para decir yo solo no lo puedo resolver. Tengo que convocar no digo solo al sistema político, al resto, sino también a los principales empresarios, los formadores de precios. Por el tema Pero esta soberbia que tienen muchos de los candidatos realmente está atentando contra eso. No están demostrando lo contrario. Claro, bueno, esperemos que sea solamente el hecho de un relato electoral, ¿no? Y que después en su momento sean iluminados por algo y que digan, muchachos, esto está muy complicado, nadie lo pudo resolver antes en los 20 años anteriores porque hemos mejorado, pero nadie lo resolvió por completo. Veamos y pensemos todos juntos cómo podemos hacer, ¿no? Para diseñar un país, ¿no? Que es lo que no tenemos. Esto es muy interesante lo que vos estás planteando, pero también uno ve lo que sucede, por ejemplo, no solamente en el ámbito del conurbano bonaerense, sino en algunas provincias del interior como Chaco, Formosa, que tenés picos casi de un 65 a un 68% promedio, están diciendo, de pobreza, ¿no? Lo que pasa con la niñez, con nuestros mayores, que están en una desprotección realmente muy grave, ¿no? Claro, a nivel general, en el caso de los menores de 18 años, ¿no? Está llegando a, si mal no recuerdo, un 57%, ¿sí? De los menores, 57,9% de los 57, perdón, de los menores de 18 años, ¿sí? Viven en hogares en situación de pobreza, ¿sí? Con la hipoteca que genera eso, ¿no? Para futuro. Claro. ¿Sí? Para esos niños, la familia de esos niños que van a formar y que no van a tener herramientas para defenderse en la vida, y también a nivel social, ¿no? Que queda como esa tercer generación, de esto nos viene el tema de la pobreza estructural, una tercer generación que nació y vive, ¿no? En una situación de pobreza, ¿no? Claro. Que aunque aparezcan esos puestos de trabajo, que ya sería algo el orden de lo milagroso, aparezcan puestos de trabajo para todos, no los pueden ocupar porque no tienen las trayectorias educativas culminadas, no tienen muchas no se veces los ha capacitado tampoco. las habilidades. Claro. No, por supuesto, no es culpa de ellos, ¿no? Claro. Es el sistema. El Estado desarmado, ¿no? Las escuelas técnicas, de poder cumplir un horario, de poder respetar algo que no nos gusta, y bueno, tengo que callar, ¿no? De saber que de tal hora a tal hora tiene que estar sentado en una máquina, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto genera una situación que es compleja, que si hacemos las cosas bien, puede ser que a mediano plazo, podamos, ¿no? Ver un poco las diferencias. Teniendo en cuenta, de alguna manera, Eduardo, que estamos en una etapa electoral, ¿no? Esto no se va a tener, digamos, en carpeta, no se va a estar analizando porque sabemos que hay otros intereses. Pero después de octubre, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Y depende mucho de que se implemente, ¿no? Yo tengo la esperanza de que se vaya convocando a una mesa así amplia, a una toma de conciencia, a
a que poder... bajen los decibeles y que empiecen a establecer un diálogo sincero, ¿no? Bueno, es eso de mínima, porque, digamos, ningún país puede estar en confrontaciones permanentes. No soporta esto. Claro. Uno puede construir, la lógica sería construir cuestiones antagónicas, como algunas teorías lo hacen, algunas teorías políticas y algunos pensamientos políticos, construir antagonismo para armar un relato, para ganar una épica o construir una épica eleccionaria. Pero si después se quiere gobernar y administrar el Estado desde el antagonismo, bueno, vamos a repetir lo mismo. Aquí hay que llamar también a la concientización de los organismos y de las estructuras de las diversas áreas, ¿no? Para que hagan un trabajo de concientización serio que busque las herramientas como para cambiar justamente esta actitud de negacionismo que tienen muchos y de impedimentos también, ¿no? Sí, sobre todo lo que hay que reconstruir son las instituciones también, ¿no? Los países centrales, los países más serios, digámoslo rápidamente, tienen instituciones fuertes. Y que mismo esas instituciones fuertes acotan también, ¿no?, la posibilidad que tienen los gobernantes de turno de salirse, ¿sí?, de esa política de Estado, ¿no? Pensamos cualquier país central y de los del norte y pasa eso, ¿no? Viene un presidente que en su momento podía decir vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, y no puede hacer todo lo que dijo, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. No quiero poner ningún ejemplo internacional, pero tanto para un lado o tanto para el otro, cambiando mucho de color, ¿sí? Entonces, porque las instituciones son fuertes y en Argentina tenemos instituciones débiles. ¿Sí? De alto peso, que hay que fortalecerlas cada vez un poco más como para ir viendo a través de ellas de resolver justamente los requerimientos y las necesidades que tiene la población también, ¿no? Claro, sí, que colaboren, tiene que ser que todo colabore en ese sentido. No va a haber una solución única, una solución mágica, sino diferentes acciones que vayan colaborando para retomar el crecimiento del país. Gracias, Esteban, muy gentil por tu visión y tus sugerencias, que realmente estaría bueno que la tengan en cuenta mucho, ¿no? Como para ver cómo mejoramos esta situación que estamos atravesando. Te convoco en cualquier otro momentito. Bueno, muchas gracias, que pasen buenas tardes. Igualmente, muy gentil. Ustedes lo escuchaban a Eduardo Donza, uno de los investigadores de la Universidad Católica de la Argentina, del Observatorio, que nos hacía referencia a diversas situaciones que se están viviendo y también dándonos algunas perlitas como para, de alguna forma, intentar modificar estos errores que se vienen cometiendo. Ya volvemos. Galáctica, otro concepto en comunicación.